bueno, y vamos a pasar a la última presentación para revisar la parte clínica y contamos con Federico Pulido de la Unidad de VIH del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Voy a intentar revisar muy rápido lo mejor del año en clínica, en VIH. De 15.000 artículos publicados, pues me he quedado con 10 y solo me voy a tener a artículos publicados, no a comunicaciones de congresos. Obviamente la selección es subjetiva, pero hay una prueba del 9, es que si en un congreso como este las cosas que yo cuente no se han contado, o yo le he seleccionado mal o el congreso ha seleccionado mal. Como veréis, hay mucha concordancia y, bueno, pues hay muchas de las cosas que podremos pasar muy rápidas porque ya se han dedicado aquí ponencias o incluso sesiones completas. Así que vamos allá. El estudio del año, sin duda, es el REPRIV, que, por cierto, una nota que me pasó José Ramón, significa indulto. Así que es del año por muchos motivos. El estudio REPRIV, como sabéis, es un estudio para ver si tenemos que tratar con estatina a los pacientes que tienen un bajo riesgo teórico de evento cardiovascular. Fundamentalmente lo que hace el estudio es excluir a todos aquellos pacientes que ya tienen que estar con estatinas por las recomendaciones actuales. Así que en el estudio se seleccionan aquellos pacientes que a día de hoy no deberían recibirlas y les autorizan a recibir pitavastatina o placebo. Un estudio muy grande, más de 7.000 pacientes y que separa a los 5 años, separa porque los resultados son claramente favorecedores del tratamiento con pitavastatina. Fijaros, es esa reducción de, lo tenemos aquí, de un 35% en eventos graves. No estamos hablando de cosas leves, estamos hablando de infarto, de angina, ictus, enfermedad arterial periférica. Una cosa a tener en cuenta, la mitad de los pacientes, de esos casi 8.000 pacientes, estaban calificados como con un riesgo menor del 4,5%. Sin embargo, esos pacientes, cuando no se hace nada, tienen en 5 años, no en 10, hasta un 7,32% de eventos de estos cardiovasculares graves. Esto es lo que hizo para el estudio. Claramente nuestros pacientes tienen mucho más riesgo de lo que pensamos e incluso estos pacientes con bajo riesgo, que son muchos aquí. Es verdad que hay efectos adversos, son relativamente muy pocos, aunque estadísticamente significativos. Hay como un 3 de cada 1.000 pacientes desarrollan una diabetes que no la hubieran desarrollado de estar en placebo, porque en placebo también la desarrollan. 3 de cada 1.000 y 2 de cada 1.000 hacen un problema muscular que puede ser importante, mayor o igual de grado 3. Es estadísticamente significativo. Son pocos, pero, bueno, pues en mi opinión eso no debería hacer que intentemos evitar esos efectos cardiovasculares graves. Este otro artículo publicado en Lancet es una revisión sistemática, y traer una revisión sistemática choca un poco, pero es que es clave, me parece que es fundamental. Ha sido muy importante en nuestra forma de trabajar y en los mensajes para las personas con VIH el decir que indetectable es igual a intransmisible. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que de repente tienen un repunte de carga viral, tienen cargas virales bajitas, ya no es intransmisible, están agobiados ellos, estamos agobiados nosotros? ¿Qué pasa? Bueno, pues han hecho una revisión sistemática de todos los artículos que veían esa transmisión, generalmente en parejas serodiscordantes, en función de las cargas virales. Y lo que han visto de 7.762 parejas y 323 transmisiones, que no ha habido ninguna transmisión, 0 por debajo de 600 copias. Y solamente 2, muy poquito, casi 0, entre 600 y 1.000. Cuando ven estos dos pacientes, son pacientes que la carga viral estaba hecha más de 50 días antes, con lo cual eran pacientes algunos en abandono. Se esperaba que en ese tiempo probablemente la carga viral incluso sea mayor. Así que el mensaje es claro, la viremia de bajo nivel también implica que el virus no es transmisible. Creo que eso es algo muy importante para las personas que, como digo, viven con VIH. El estudio START fue clave en
demostrar que había que tratar pronto, precozmente, a todos los pacientes. Y también es un estudio que separó, porque el tratamiento precoz, por encima de 500 CD4, se asociaba a menor mortalidad y menores complicaciones, comorbilidades no-SIDA, que esperar a que los CD4 bajaran de 350. Una vez que en el 2015 se decidió que todos los pacientes tenían que ser tratados, que ofrecer tratamiento a todos, el estudio no se paró y ha seguido otros 6 años. Y aquí vemos qué es lo que ha pasado en esos 6 años. Y es que desde el punto de vista virológico, pues todos los que empiezan tratamiento se quedan indetectables. Había un gap importante en CD4 cuando empiezan estos pacientes y 6 años después ese gap no se ha cerrado. Es decir, los CD4 siguen siendo más bajos 6 años después, que nos da otra vez idea del inicio precoz del tratamiento. Y además, no solamente eso, sino que el endpoint primario, que eran estas muerte o comorbilidades no-SIDA, también ha ido, o sea, hay menos diferencia, pero también sigue siendo peor en los que empiezan tratamiento más tarde. Si en el tratamiento antirretroviral ha habido algo que ha marcado este año, sin duda para todos, es el tratamiento intramuscular long-acting con cabotegravir-rilpivirina, que nos ha obligado incluso a reestructurar la forma de trabajar en nuestras unidades para dar respuesta a esta nueva estrategia. Se publicó en Lancet HIV el estudio SOLAR, todos lo conocéis, no me voy a detener mucho en él, es la simplificación desde Bictegravir, FTC-TAF a tratamiento intramuscular cada 2 meses. ¿Y por qué es importante? Ya había otros estudios, pero este es el primer ensayo clínico que hace una comparación directa entre el tratamiento oral y el tratamiento cada 2 meses. Hasta este momento lo que teníamos era una comparación indirecta, que había servido a las agencias reguladoras para probarlo, pero era oral frente a inyecciones mensuales y luego inyecciones mensuales frente a inyecciones cada 2 meses. Y se asumía que era no inferior. Este estudio lo demuestra una muy baja tasa de fracasos virológicos mínima y la no inferioridad en cualquiera de los análisis principal y secundario. Y si ha habido un estudio que el que no lo haya mencionado una vez es que no trata pacientes VIH, es este que publicó Chloe Orkin, que son los factores pronósticos de fracaso virológico en personas que inician tratamiento con tratamiento intramuscular long-acting. Se publicó este año una extensión de un primer modelo en el que ya se incluían todo el seguimiento de todos los pacientes. Y fijaos aquí alguna cosa, a veces cuando leemos vemos las comunicaciones de congresos, luego ya damos por hecho que no sabemos los artículos y los artículos a veces tienen sorpresas. Y yo leyendo este artículo hay una sorpresa, todos sabemos los factores, las resistencias previas a rilpivirina, el subtipo A6 o A1 o el índice de masa corporal como factores de riesgo. Fijaros, en otro modelo en el que incluyen también, que antes estaban excluidos, los pacientes que empiezan con inyecciones cada mes y posteriormente pasan a cada 2 meses, también sale significativo las resistencias a otros no nucleósidos, diferentes a rilpivirina, algo que la ficha técnica incluye. Así que precaución también con esos pacientes que tienen resistencia a no nucleósidos diferentes a la de rilpivirina, aunque el peso lo siguen manteniendo esos tres factores clásicos. Y eso nos ha permitido saber que podemos minimizar, no evitar, el riesgo de fracaso virológico, pero sí hacerlo lo mínimo, que es el 0,4%, parecido a los que no tienen ningún factor de riesgo, y también recordar que si el único factor de riesgo es el índice de masa corporal, eso prácticamente por sí solo no aumenta mucho el riesgo de fracaso. Y otro estudio que todo el mundo ha tenido en la boca es el de Mónica Gandhi, publicado en Annals of Internal Medicine, en una población que se sale de ficha técnica, gente, la mitad de ellos con viremia, con problemas de vivienda, sin casa, usuarios de drogas, y esta pauta ha ido, aquí vemos la evolución de la carga viral estupendamente bien. Es verdad que con un seguimiento y un apoyo social de esos pacientes importante, pero eran pacientes que su criterio de inclusión era que no podían tomar tratamiento oral por el motivo que sea, es decir, eran incapaces de adherirse a un tratamiento oral, no tenían otra opción y esta opción probablemente les ha salvado. Tenían que comprometerse, obviamente, a acudir a las inyecciones. Solamente en 4 casos iban a ponerle las inyecciones a algún centro comunitario.
Otro ensayo publicado en New England, el 2SD, es en África y a veces pensamos que eso no nos afecta, pero yo creo que este estudio es de los que va asentando un cambio de paradigma que ya hemos ido viendo. Si os acordáis, las guías lo decían, cuando hacíamos un switch, un cambio a un paciente que estaba con inhibidor de proteasa, teníamos que mirar mucho las mutaciones de resistencia a los nucleósidos acompañantes, sobre todo si se pasaba a un fármaco con menor barrera a las resistencias, porque el riesgo de fracaso podía ser muy grande y el inhibidor de proteasa, por su alta barrera a las resistencias, estar ocultando ese problema. Y eso, algunos os acordaréis, ya es un estudio que ya es antiguo, el SwitchMark, que era un cambio a raltegravir desde inhibidor de proteasa que fracasó y fracasó por esto, por esas mutaciones, por esa resistencia oculta a los acompañantes. ¿Vale? Bueno, pues en este estudio hecho en África, con casi 800 pacientes, pacientes que están con un IP potenciado, aleatorizan sin tener ni idea, sin saber, sin mirar si tenían resistencia previa a los nucleósidos y les pasan a 2 nucleósidos más dolutegravir. Y como veis, van exactamente igual. Y esto nos da idea de que dolutegravir es también un fármaco de alta barrera de las resistencias y que cuando tenemos fármacos de alta barrera de las resistencias podemos minimizar mucho el riesgo de la existencia de mutaciones de resistencia a nucleósidos. Otro ensayo también de interés, sobre todo para los que vivimos la época hace unos años, de que todo el problema era el deterioro neurocognitivo, que nuestros pacientes, a pesar del tratamiento antirretroviral, tenían deterioro neurocognitivo y eso también se ha ido viendo, y todo eso se asoció a ineficacia del tratamiento antirretroviral en reservorio del sistema nervioso central, que la carga viral no se controlaba perfectamente y de ahí salió, y hay gente todavía que lo hace, me consta, las recomendaciones de algunos de intensificar tratamiento en personas en las que se aprecia un deterioro neurocognitivo. Pues los mismos, de la misma factoría que nos dijeron que esto era el problema, han hecho un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en el que intensificaban pacientes que tenían deterioro neurocognitivo, más de la mitad de ellos, el 65%, era un deterioro cognitivo sintomático, aparte de los muchos test que les hacían, y les aleatorizan a doble ciego o con placebo, a seguir con lo que tenían, a añadir dolutegravir o añadir dolutegravir más maraviroc. Y definitivamente el intensificar no vale para nada. No insistamos, el deterioro neurocognitivo tiene otras motivaciones, no es un problema de tratamiento antirretroviral. Y lo que sí se vio que es de interés es que el dolutegravir, en este caso, no alteró la función cognitiva, ni el ánimo, ni el peso, pese a todo tipo de estudios neuropsicológicos. Ya, si estuvisteis en la presentación que hizo ayer Inma Jarrín, pues ni falta hace, pero a mí, luego me pareció que es un estudio fundamental por todo ese miedo que se había instalado, o sea, esas dudas en que los inhibidores de integrasa, fármacos que hoy en día son clave en nuestro tratamiento antirretroviral, pudieran estar asociándose con mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Y la verdad es que eso nos daba mucho miedo y nos ha dejado muy intranquilos a la hora de hacer cambios de tratamiento. Pues bien, la unión de dos cohortes, de dos megacohortes, como es la HIV Causal y la ART Collaboration, han podido juntar muchísimos pacientes y con una metodología que explicó ayer Inma de emulación de ensayos clínicos, pues han emulado 2 ensayos clínicos comparando en pacientes naïf, fijaros, son 10.767 con inhibidores de integrasa y 8.292 que no inician inhibidor de integrasa. Y no ven diferencia ninguna en el riesgo de eventos cardiovasculares. Y en el estudio de pacientes pretratados, fijaros, incluyen 7.875 con inhibidor de integrasa y la friolera de 373.965 pacientes sin inhibidor de integrasa. La tasa de la risk ratio es de 0,95, no hay diferencia ninguna. Esto nos deja muy tranquilos para seguir tratando a los pacientes como hacemos hasta ahora. Y la última, también ha habido una sesión esta mañana, poco que hay que añadir. El estudio DoxyPEP es uno de los que se han ido presentando, en este caso publicado en New England este año, que ve cómo el uso de doxiciclina post
relaciones sexuales no protegidas a una dosis de 200 miligramos en las primeras 24, no más tarde de las 72 horas, disminuye de forma muy significativa la clamidia en un 88%, la sífilis en un 87%, en pacientes tanto en PrEP como en pacientes infectados por VIH. Y la gonorrea, pese a que por definición hay prácticamente una resistencia universal a las tetraciclinas, pues también la disminuyó. Toda la controversia ya se ha presentado aquí esta mañana. Sí, recordar que algunas instituciones como el Departamento de Salud de Nueva York desde hace muy poco ya tiene una recomendación formal de hacerlo. Así que mensajes para llevarse a casa, rápidamente que vamos tarde. Ya estáis tardando en prescribir una estatina a los pacientes mayores de 40 años. Y sé que hay gente que está en contra de esto y que al menos pensároslo, porque estamos hablando de eventos cardiovasculares graves. Otro mensaje es que la viremia de bajo nivel no se asocia con transmisión del virus. Tranquilidad para los pacientes por esos blips o por esos repuntes de bajo nivel. Que retrasar el inicio del tratamiento sigue pasando factura muchos años después. Hay que tratar cuanto antes. Que la evidencia avala el cambio a cabotegravir rilpivirina intramuscular cada 2 meses como estrategia de switch en aquellos pacientes que por el motivo que sea, sean subsidiarios, tengan interés, les pueda beneficiar recibir este tratamiento. Que podemos reducir el riesgo de fracaso, no eliminarlo, pero sí minimizarlo, utilizando una serie de criterios clínicos fácilmente disponibles, y que incluso fuera de ficha técnica en algunos pacientes problemáticos sin opción a tratamiento oral por el motivo que sea, podría ser una posibilidad que les permitiera tener un tratamiento antirretroviral. Que es seguro cambiar un inhibidor de proteasa por dolutegravir en pacientes suprimidos independientemente de la información de resistencias previas. Que no insistamos, no castiguemos a los pacientes con deterioro cognitivo empeñándonos en ponerles más fármacos porque no añaden nada si el tratamiento que tienen es un tratamiento eficaz que consigue la supresión virológica. Que los inhibidores de integrasa, por suerte para todos, no se asocian a mayor riesgo de cardiovascular y que en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual cada vez está más cerca y tenemos que estar muy pendientes de todos estos datos que siguen saliendo. Muchas gracias. Gracias a todos los ponentes por la calidad de las presentaciones y por ajustarse perfectamente al tiempo, ¿no? Gracias a todos vosotros por seguir todavía aquí y os agradeceríamos que por favor no fuerais porque ahora los presidentes del Congreso de GESIDA harán la clausura y la despedida del Congreso. Gracias.